Tengo aquí una lista de agradecimientos. En primer lugar, a Leonardo por proponerme coordinar este número y obligarme a pensar en qué temas debíamos reflexionar en esta etapa sobre nuestra región para hacer una propuesta de reflexión colectiva. En segundo lugar, quiero agradecer, algunos están, otros incluso no son de este país, a los casi 20, no me acuerdo cuántos son, por ahí Sol se acuerda, autores y autoras que contribuyeron con este número de la revista. Y en tercer lugar, pero no por ello menos importante, a mi heroína en este lío, a María Sol Porta, secretaria de redacción de la revista de Voces, a Paola y a todos los compañeros y compañeras del plan, sin los cuales esto no existiría. Con María Sol descubrimos que nuestros talks son complementarios y por eso la revista, dentro de todo, salió bastante bien, ¿no? Decíamos, dos obsesivas ven más que una, era nuestro lema durante estos meses. Así que gracias, de verdad. El tema central de este número, voy a conversar un poquito sobre la revista, porque aquí tenemos solo algunos y algunas de los autores y autoras, además de los que están aquí en el panel. Está Cristian también, que contribuyó con el tema de comunicación. Yo tenía un amigo brasileño, tranquilo, ya vamos al tema. Tenía un amigo brasileño, acá hay otro, que cada vez que escribía un libro tenía la galera en la mano y la andaba mostrando, ¿no? Antes de que el libro saliera. Entonces me decía, esto es para ganar cariño, ¿no? Mostraba para que después cuando el libro saliera todos quisiéramos comprarlo, leerlo, etc. Algo así es lo que yo voy a hacer ahora, porque voy a hablar un poquito del número de la revista para ganar cariño, ¿no? Para que después quieran leerla. Así que bueno, les cuento un poco en qué consistió este número. El tema central de la revista fue América Latina en la geopolítica global. ¿Por qué? Porque pensamos que es fundamental hacer una propuesta de lectura geopolítica en clave emancipatoria, lo cual implica fundamentalmente mostrar al rey desnudo, ¿no? Es decir, hacer visibles aquellos dispositivos del poder que reproducen el Estado colonial y dependiente de nuestra región. Nuestros interrogantes, en algún sentido que atraviesan este número de la revista, fueron cuáles son esos dispositivos, cuáles son aquellos elementos o aquellos engranajes que los articulan, cuáles son los actores centrales. ¿Son fundamentalmente los estados, como plantearía una geopolítica clásica funcional a la expansión colonialista e imperial de otras épocas? Hoy, en vistas del poder corporativo transnacional, probablemente sea evidente que no lo es. Pero, sin embargo, si vamos hacia atrás en la historia, esa relación también está en la lógica del capitalismo, ¿no? ¿Cómo negar la relación intrínseca entre aquel Estado autoritario que teorizaba Thomas Hobbes y la acumulación originaria? ¿Cómo negar la dimensión privada de la expansión colonial? Aquí tenemos un geógrafo que nos puede contar mejor que yo quiénes conformaban aquellas sociedades geográficas, ¿no? En la etapa de las revoluciones burguesas que dieron lugar a los estudios exploratorios, a los viajes y finalmente a todo lo que ello implica de expansión colonial, ¿no? Entonces, si esa relación está, el punto sería cuáles son las novedades. Acumulación por desposesión, llama el geógrafo David Harvey a esta nueva etapa en la lógica de la acumulación del capital. Pero repito, si bien se trata de una lógica secular de la acumulación del capital, entonces, ¿qué es lo nuevo? ¿Cuáles son sus formas de producción? ¿Cuáles son sus formas políticas? ¿Cuáles son sus formas jurídicas, institucionales? ¿Cuáles son las disputas por el sentido? ¿Qué sentido? ¿Cuáles son las resistencias?
Entonces, para profundizar en lo que plantean estos interrogantes y en algunos atisbos de respuestas, este número se pensó en torno a 3 núcleos temáticos. En primer lugar, un bloque que podríamos denominar economía, política y trabajo en un mundo en transición, orientado a identificar cambios importantes que tienen lugar a nivel global, a caracterizarlos, a dilucidar en la medida de lo posible hasta qué punto se trata de cambios estructurales. Entonces los interrogantes fueron cuáles son, y entiendo que esta mesa va a buscar responder también o conversar también sobre eso, cuáles son las disputas geopolíticas centrales a nivel mundial y cómo se relaciona esto con lo que ocurre en nuestra región. ¿Cuáles son los recursos estratégicos en parte objeto de esa disputa? ¿Cuáles son los reales desplazamientos en los centros dinámicos del capitalismo a nivel mundial? Vamos, como plantea Marcelo Gullo en su artículo de manera un tanto provocativa, hacia una cohegemonía chino-norteamericana, una cohegemonía, dice él, y ahora tal vez lo podríamos poner en discusión, cooperativa en los polos, pero altamente agresiva en términos económicos y militares en la periferia. ¿Cuáles son esas periferias? Nuestra región va a volver a ser protagonista de una especialización excluyente, incompatible con la democracia, o va a tomar otro camino. ¿Cómo salir de esa encerrona? América Latina, como principal eje de integración energética. ¿Qué lugar ocupan las aspiraciones del capital? ¿Qué lugar podemos concebir en clave autonómica y soberana? ¿Cuál es la gobernanza mundial que está en disputa hoy? ¿Cómo América Latina en unidad podría transformar o modificar esos equilibrios y a su vez contribuir a preservar a nuestra región como una zona de paz? Y por último, el sistema de representación liberal, el sistema de representación demoliberal, que nace con las revoluciones burguesas, está agotado. Entonces, ¿cuáles son o cuáles serían las nuevas formas de ejercicio del poder popular que pueden ser fortalecidas, construidas, imaginadas? En este bloque, con estos interrogantes, tenemos excelentes trabajos de Carlos, de Marcelo Gullo, de José Gabrieli, de Martín Pérez, de Santiago Barassi. El tema está planteado de manera más general en el trabajo de Carlos y de Marcelo. Entiendo que Carlos va a trabajar un poquito más sobre eso. Yo solo quiero destacar, para promover un debate posterior, algunas cuestiones que están planteadas por los otros autores. Tanto en el trabajo de Alexandre Cuñaleichi, que trabaja el tema de la valorización del capital y la apropiación o el fenómeno de la adquisición de tierras en América Latina, como en el trabajo de José Gabrieli, que es profesor brasileño y expresidente de Petrobras durante la mayor parte de los gobiernos de Lula y Dilma, que plantea claramente la cuestión de la geopolítica del petróleo, muestran como fundamental el rol del Estado como funcional en momentos neoliberales a esa acumulación por desposesión o en pos de la defensa de los intereses populares, por supuesto durante gobiernos populares, a través del ejercicio del poder regulatorio en un sentido o en otro. Y es bien interesante en el caso del trabajo de José Gabrieli su análisis sobre cómo Brasil y nuestra región comienzan a cambiar su lugar en la geopolítica global a partir del descubrimiento del presal en 2007, que es la principal fuente de nuevos barriles de petróleo descubiertos en los últimos años. Cómo las empresas transnacionales nunca aceptaron las regulaciones de los gobiernos de Lula y de Dilma
y cómo fueron partícipes activas del golpe de Estado a Dilma Rousseff. Y asimismo lo relaciona, por supuesto, con las disputas en juego en las elecciones en Brasil, en Colombia, en México de este año, ¿no? Este bloque en algún punto se cierra con una afirmación que yo tomo del trabajo de Barassi Pérez, quienes, luego de desarrollar la cuestión geopolítica en el Atlántico Sur, particularmente centrados en la cuestión Malvinas y en su proyección sobre el continente antártico, plantean que la única posibilidad de proyectar un ejercicio soberano que resguarde los legítimos derechos de nuestros países en nuestra región implica una integración sólida, permanente, inteligente y que ponga un freno a la prepotencia imperial. Y, agregaría yo, al imperialismo en todas sus formas. Entonces, lo que quiero destacar aquí es que esto presupone y vuelve una condición sine qua non de todo proyecto emancipatorio a la dimensión sudamericana, de mínima, de esa respuesta y de ese proyecto. Luego tenemos un segundo bloque que denominamos en sentido amplio dimensión política, democrática e institucional, sujetos y resistencias. Aquí uno de los autores, Juan Francisco Soto, está aquí, de este bloque. Aquí planteamos en primer lugar que es preciso abordar la cuestión de las formas políticas, jurídicas e institucionales y su agotamiento, no solo en nuestra región. Tenemos estos dos trabajos, el de Juan Francisco y el de dos autores de Brasil que trabajan. Juan Francisco trabaja la cuestión de las constituciones latinoamericanas y la política, y los dos autores brasileños, que no están aquí, la cuestión de la judicialización de la política en Brasil. En un sentido que creo que nos permite comprender no solo la situación brasileña, sino mucho de lo que sucede en la región en general, ¿no? Aquí, y para aportar al debate de hoy, me interesa destacar particularmente una cuestión. El trabajo sobre Brasil nos da interesantísimas pistas acerca de cómo están imbricados el proyecto neoliberal, dependiente y excluyente, por supuesto, con la racionalidad jurídica de la ofensiva conservadora que tiene lugar hoy en Brasil. ¿Por qué? Porque si bien se trata de un guión que está armado, con papeles y actores bien definidos, cuál es el rol de los medios, cuál es el rol de parte del Poder Judicial, cuál es el rol de una supuesta oposición responsable, cuál es el rol de los arrepentidos, etcétera, etcétera. Si bien ese guión está escrito, esto, dicen los autores, y me parece bien interesante para pensarlo, está habilitado por la racionalidad jurídica de las democracias actuales, es decir, la racionalidad jurídica de las democracias liberales. Porque esa racionalidad jurídica parte de una concepción supuestamente neutra del Estado, de una concepción individualista de los derechos, de una concepción que bloquea el poder transformador del Estado, de una concepción que desprecia los derechos sociales. Entonces, es parte de la racionalidad jurídica de la democracia liberal lo que habilita este avance del sector conservador, más allá de las formas que adopte en el momento actual. Dicen los autores, y lo digo porque me lo creo, digamos, me lo digo así como si me lo hubiera pensado y todo. Bueno, me parece que está bien, porque además, otra cosa que plantean es que esta racionalidad jurídica se basa en una concepción despolitizada del bien público. Entonces, acá tomo algo que espero que no haya pensado decir después, si no lo repito, le robo a Carlos de su artículo. Carlos en un momento dice, la disputa hoy es por la política. Y este trabajo sobre la situación en Brasil, que para mí es referencia de mucho de lo que ocurre en la región, nos lleva a ese lugar, ¿no? Frente a un proyecto conservador, neoliberal, que despolitiza, la disputa es por la política. Este punto, pienso, también lo cerraría
con una afirmación de Juan Francisco que me parece importante traer aquí, sobre lo imprescindible de poder contar con herramientas institucionales que trasciendan lo estatal nacional para enfrentar los desafíos y amenazas globales de este tiempo, a modo de ejemplo, la defensa de los recursos estratégicos de la región. Enfrentar el tema, dice Juan Francisco, de manera integrada y constitucionalizada. ¿Está bien? Con el objetivo de construir una comunidad y no una federación o confederación en el sentido tradicional que plantean esos términos. Entonces, aquí aparece nuevamente la cuestión de la integración y la unidad de la región a la hora de concebir un proyecto emancipatorio. En este bloque, y en cuanto al tema de sujetos y resistencias, hemos elegido, sin ánimo en absoluto de abarcar totalidad alguna, por supuesto, a la comunicación como dimensión central de todo proyecto emancipatorio y de todo proyecto de integración, al movimiento sindical y a los feminismos populares. Tenemos aquí en la mesa a dos autoras, movimiento sindical, Marita, feminismos populares, Tania, así que no me voy a extender mucho ahí. En la parte de la comunicación tenemos dos trabajos, de Cristian, que anda por ahí, y de Fernando Buenabad. Cualquier cosa, si me equivoco, me corrige. Cristian trabaja fuertemente las posibilidades de desarrollo de la comunicación y de la cultura popular en los proyectos de emancipación y de integración desde una perspectiva que a mí me parece muy potente porque se construye en diálogo con los comunicadores y comunicadoras populares, con los militantes, con los estudiosos y estudiosas de la comunicación popular. Por supuesto, no deja de estar presente el tema de la concentración de los medios. Plantea Cristian no más de 9 grupos económicos en toda la región, su defensa de los intereses del capital financiero y de los agronegocios y su protagonismo en la cuestión de la desestabilización que tiene lugar o que intenta, ya estoy cerrando, tener lugar hoy en nuestra región y que por supuesto también tomaron los autores que trabajan el tema de Brasil. Y aquí aparece nuevamente la cuestión del Estado, en la medida en que es o no el garante del derecho a la comunicación. Y ahí Cristian plantea un programa muy potente de trabajo que para ganar cariño lo cuento, pero los invito a leerlo. En relación con la cuestión del movimiento sindical y de los feminismos populares, están las compañeras aquí, yo no voy a entrar en el tema, pero sí quiero destacar dos cosas, de metida nomás. Algo que plantea Marita en cuanto a que el escenario regional es el escenario por excelencia para la reestructuración de los marcos de acción colectiva del movimiento obrero en este momento. Me parece que es algo que es importante que discutamos, que trabajemos en ese sentido. Y la pregunta sumamente potente, que me encanta, que se hace Tania, acerca de qué explica que el feminismo y los movimientos de mujeres sean hoy los sujetos más dinámicos en la lucha contra el neoliberalismo en la región, cuáles son sus mapas, cuáles son sus acciones de resistencia creativa, ¿no? Y esa propuesta también sumamente potente, que a mí me parece particularmente liberadora y emancipatoria, que hace Tania, que es la de un feminismo situado histórica y culturalmente, ¿no? Ella pues hablará. Ya cierro, ¿eh? El último bloque plantea la cuestión de la unidad y la integración regional. Allí tenemos varios trabajos, Viviana Barreto, Carlos Bianco, Damián Paikin, Sebastián Torres. No quiero avanzar mucho más en esto aquí, pero sí quiero plantear que como el tema de la unidad es transversal a todo proyecto emancipatorio, aquí lo que atraviesa a todos los trabajos justamente es esa antinomia entre un proyecto de unidad emancipatorio, independiente, y un proyecto de integración alineado con el capital transnacional, dependiente, que en última instancia es lo que están promoviendo los gobiernos mayoritarios en el Mercosur, particularmente hoy, ¿no?
Entonces, para finalizar, y con este tema de la integración, creo que hay 4 elementos que deben estar presentes, pero que a su vez deben repensarse en la construcción colectiva de un proyecto emancipatorio. Toda alquimia que busque ese proceso de emancipación debe trabajar virtuosamente con 4 elementos. Independencia, descolonización, desarrollo, democracia e integración, unidad regional. Esta alquimia, aunque la palabra que uso lo parezca, no es el resultado de la magia, sino que es el resultado de la política. Y ya, ahora sí terminando, lo que buscamos es que se apropien de la revista, que no se quede aquí. El objetivo histórico del plan y de este número es que sea un instrumento para la reflexión sobre las propias prácticas, para la militancia, para todos los lugares donde cada uno considere que puede ser un instrumento en su acción política, social, militante, de reflexión, etc. Y ahora ya espero haber ganado suficiente cariño y que lean la revista y vamos a pasar a la gente importante. Bueno, doy yo la palabra.